Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy es jueves 16 de abril del 2026. Ya en 7 días cumple mi gorda bella. 23 de abril, día del idioma. En mayo cumple mi hijo, 4 de mayo. Personas importantes para mí. Por eso todos los días en mis oraciones las encomiendo. Digo, Dios mío, cuida a mi familia. Protege a mi familia de sangre y a la familia adquirida. Protégenos, Señor, porque quiero que todos podamos mañana más tarde estar en el cielo. Bueno, hermanos, comencemos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en el nombre de intercesor y siempre corredentora, Dulce Virgen María. Amén. Hoy cambié de estudio porque mi esposa está en reunión de Maús en la sala y en esta hora estoy haciendo el video, entonces se cruzan, por eso acá, pero si ustedes se dan cuenta, nuestro cuarto es otro templo del cielo. Aquí en toda la casa siempre encontrarás imágenes o fotografías o cuadros alegóricos todos a nuestra religión y fe católica. Bueno, hermanos, comencemos por el santo del día. Vamos a ver quién es el santo de hoy, 16 de abril del 2026. Y dice así: Santa en gracia. Y la primera lectura es Hechos, capítulo 5, versículo del 27 al 33. Dice: los hicieron compadecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro junto con los apóstoles respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a quienes le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas veces he oído la frase de mi mamá, por su gran amor, claro está, no porque no me quiera o, en fin, decirme: Rafael Arturo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque hoy las cosas están un poco tensas y no podemos ir por el mundo como mi hermana Liliana me ha dicho, que hoy en día se impone el respeto, entonces por el respeto tenemos que callarnos ciertas cosas. Y yo le he dicho siempre, si he de morir, que sea defendiendo la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, aquí los apóstoles, la lectura termina diciendo: y trataban de matarlos. ¿Cómo murieron los apóstoles? Los mataron. Toda la vida, desde que Jesús fundó su iglesia, la única y santa iglesia que él dejó en la tierra, desde los primeros días comenzó persecución. Si ustedes recuerdan, el primer siglo, los católicos tenían que reunirse bajo la tierra. Y si ustedes van a Tierra Santa en esos momentos, en donde los discípulos
evangelizaron y los mataron allí, hacían las famosas catacumbas, y hay catacumbas de muchos mártires que murieron defendiendo la fe que Jesús dejó. Si tú no quieres sentir temor para no ser tibio, sino ser hirviente en la fe de Dios, pídele al Espíritu Santo que te visite y llegue y se postre en ti, perdón, y se ponga dentro de ti, para que el Espíritu Santo te dé la fuerza, asertividad, sabiduría y discernimiento que necesitas para poder ser un hijo de Dios 100%. Integral, lleno de amor, lleno de paz, reconciliándote con el mundo al confesarte, y ante todo decirlo con amor y con orgullo que tú eres un hijo de Dios. No es que yo no sienta miedo, no es que yo no sienta temor, no es que yo no piense antes de actuar, pero más me puede la fuerza que me mueve el Espíritu Santo dentro de mí que dejar yo que pisoteen a la única y verdadera iglesia que dejó Jesús, a su madre, a la Sagrada Familia, al Divino Niño, en fin, todo lo que por tradición oral hemos aprendido desde los primeros días. Los apóstoles, entre más le decían que no lo hiciera, más lo hacía. ¿Por qué? Porque no era cualquier Juan de los Palotes que se lo decía. Se lo decía al mismo pueblo que Dios, el papá de Jesús, había sacado en el pasado de la esclavitud de Egipto. Que acuérdense que no habían terminado de salir y ya estaban renegando de Dios y de Moisés. Tanto es así, tanto hablaron popó, que les mandó culebras para que los mordieran, y muchos murieron. Es más, el mismo Moisés, dicen los teólogos, que estuvo rondando la tierra prometida, y por no tener esa verdadera fe fuerte en Dios y cimentada, vio la tierra prometida de lejos. No alcanzó a llegar, no alcanzó a pisarla, no alcanzó a vivirla. Entre más y más y más y más pensamos en salirnos de los caminos de Dios, más Dios nos va a buscar como esa oveja descarriada, como esa oveja perdida, como esa oveja que el lobo se quiso robar. Muchas veces te dirán gente que tiene más conocimiento que tú a nivel bíblico, que tiene más conocimiento que tú a nivel espiritual, que lleva mucho más tiempo en la iglesia. Mira, que cálmate, que no, hermano. Yo tengo una amiga que admiro mucho, se llama Arcelia, y la admiraría más si ella no se restringiera tanto por lo que le dicen otras personas. Tiene grandes dones, tiene don de liberación, tiene don exorcista, y simplemente como que respeta mucho, porque no es que ella esté haciendo algo malo, no, pero creo que ella misma no cree todos los dones que Dios le ha dado después de su conversión.
Aquí en el canal está el testimonio de ella, quien quiera verlo. Y Dios le ha dado, después de eso le ha dado grandes dones. A mí, que fui un pecador, pues no un pecador arrastrado que mató y droga. No, gracias a Dios yo he sido muy limpio en mi vida, pero fui pecador. Pecador, ¿por qué? Porque hasta me salí de la iglesia católica y me fui a la iglesia cristiana. Hice hasta apostasía. A eso me refiero. Y yo de un tiempo para acá, después de hablar con un sacerdote, comprendí que Dios me perdonó de verdad. De que para Dios el perdón no es imposible. Y que a través de sus representantes en esta tierra, que son los sacerdotes, a través de ellos yo tuve el perdón que viene de Él. Pero lo más bonito no es solamente eso. Es que gracias a Él, a su perdón, a sanarme, a limpiarme, me he mantenido en el camino de Él. Bueno, he tratado. Me confieso regularmente. Tengo mi ministerio eucarístico y tengo 2 apostolados. Entonces, si en mí ha funcionado, ¿por qué en ti no? ¿Por qué no te la juegas 100% y te vuelves hirviente que quema para el servicio de Papito Dios? Bueno, vamos a ver qué nos trae el responsorio hoy. El responsorio es: clama el humilde y el Señor lo escucha. Conmigo, clama el humilde y el Señor lo escucha. Vamos con parte del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 31 al 36. Y dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad, porque cuando habla aquel a quien Dios ha enviado, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no cree en Él no experimentará esa vida, sino que está bajo el peso de la ira de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Alabanzas y glorias a ti, oh Cristo. El que viene de lo alto está por encima de todo. ¿A qué se refiere Juan? A Jesús. Acuérdese que Juan jugó un gran papel. Evangelio y libros. El que tiene su origen en esta tierra es terreno. Acuérdense que Jesús no tiene ni principio ni fin. Nosotros tenemos principio. No tenemos un fin porque seremos eternos, ya sea en el cielo o en el infierno. Entonces, cuando tu origen es terreno, por lo general, tú tiendes a mantenerte o a seguir en lo terreno. Intentas de mantenerte en lo terreno. Entonces, miren esta belleza. Y hablas de cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos los terrenos. Y da testimonio de lo que ha visto y oído. Acuérdense que Jesús, ¿a qué vino? Primero, a una nueva alianza. Segundo, a demostrar que Él era el que tanto había prometido la Biblia durante muchísimos libros, que vendría a esta tierra. Tercero, a imponer nuevas
normas, conductas, precedentes a crear su iglesia. Cuarto, a que tengamos vida eterna y no nos condenemos si enfocamos nuestro libre albedrío de una forma correcta. Y quinto, a mostrarnos que es más importante el prójimo que cualquier otra obra que tú hagas. A eso vino Jesús. Y si Jesús vino a eso, ¿por qué no lo hacemos? Jesús nos vino a mostrar lo importante que es el seguirlo, el cobijarlo, el aceptarlo, dejarlo entrar en tu corazón, el depender de él. No porque tengas dinero, entonces tú dices, ay, ya no tengo problema. Ya, yo tengo mi vida asegurada porque tengo $1.000.000,000. Ni que viva 4 vidas se me acaban. Tú no sabes si colapsa la economía y esos $1.000.000,000 quedan en menos de $1.000.000 y te toca comenzar a trabajar. Entonces, donde viene el refunfuño, donde viene el decir que es que Dios me abandonó, Dios no me quiere, Dios me cambió, a comenzar a echarle las culpas a Dios de todo. Pero como Él no es de este mundo, Él está por encima de este mundo, Él nos viene a mostrar lo que vio y oyó en el cielo. Sin embargo, aquí viene un pero. Pero nadie acepta tu testimonio. Y mira la Biblia es, en este libro es tesa. Usa la palabra nadie, o sea, ni el mismo escritor. Nadie acepta su testimonio. Vean, yo no sé si ustedes, yo pienso que sí, porque todos somos humanos, les ha pasado que ustedes están metidos de lleno en la iglesia, sienten el Espíritu Santo, pero ante cualquier arruguita, ¡pah! Ya, ahí caímos. Ahí nos vamos derrotados. ¿Por qué? No es fácil, yo lo sé, no es fácil. No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Yo se lo hablo como experiencia. Yo hay veces que me he sentido, digo, pero sí, mi chica, oigo la misa todos los días, hago mi rosario, hago mis oraciones en la mañana, hago mis oraciones en la noche, hago rosario con mi esposa. ¿Y por qué me encuentro así, Señor? Ni siquiera para qué. ¿Por qué? Pero no le creen su testimonio. Es difícil que un pueblo al que tu padre sacó de la esclavitud te condene. No crea en tu testimonio. Ni siquiera resucitando. Dice, el que acepta su testimonio, o sea, los que ya nos dimos cuenta, abrimos los ojos, los que no estamos en la oscuridad, los que estamos en la luz y la verdad, o tratamos de estar en la luz y la verdad, reconoce que Dios dice la verdad. Reconoce que Dios dice la verdad. Acuérdense que Jesús habló por Dios. A eso se refiere Juan. Porque cuando habla aquel a quien Dios ha enviado, o sea, estás sacando a Jesús de la ecuación. Lo estás poniendo solo. Porque cuando habla aquel a quien Dios ha enviado, es Dios mismo quien habla. ¿Cómo ustedes me van a decir a mí que es mentira lo de la Santísima Trinidad? Si aquí lo está diciendo la Biblia. Es el mismo Dios el que habla. 3 divinas personas, un solo Dios verdadero. Cuando Jesús habla es como si Dios hablara. Dice, es que Dios
habla ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. Ahí se reafirma la concepción de María por medio del Espíritu Santo. Y acuérdense que el Espíritu Santo lo muestran como una paloma en la Biblia. Si el Espíritu Santo no ha podido casarse con María, no ha podido tener relaciones con María, todo fue por obra y gracia del Señor. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Ahí es cuando le dice la Iglesia Católica que Jesús es el dueño de todo lo creado. Así lo dice Juan, porque así se lo dijeron a él, y él enseña lo que viene enseñando por tradición. Todas las cosas las pone en sus manos. Y el que cree en el Hijo, o sea, nosotros, porque a eso vino Jesús, a que creyéramos en Él. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero quien no cree en Él, peligroso esto, no experimentará esa vida. O sea, va a experimentar la vida en el infierno. Hermano, les insisto de todo corazón. No nos dejemos seguir por estos curas de ahora que dicen, Dios es amor, Dios es amor, Dios no castiga, Dios no castiga, Dios es amor, Dios es amor, Dios no castiga, Dios no castiga. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano. Porque la única verdad ahí es que si no castiga, pero sí purifica, que es peor que un castigo. Peor que un castigo. Dice, pero quien no cree en Él, en el Hijo de Dios, en Jesús, no experimentará esa vida, sino que estará bajo el peso de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Bajo el peso de la ira de Dios. Preocupante. Bajo el peso de la ira de Dios. ¿Tú quieres conocer la ira de Dios? Yo no. Yo no. Si le tengo pavor a la ira de la naturaleza, que Dios domina la naturaleza. Ahora imagínate tú la ira del que domina a los terremotos, a los maremotos, a las tormentas, a los huracanes, a los sismos, a los tsunamis, a los volcanes. Por eso yo no quiero ni jugar con el Señor, ni tentar al Señor, ni romper sus reglas, mandatos y ordenanzas, ni dejar de asistir a la iglesia que fundó su Hijo, pero ante todo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendigan hoy, mañana y siempre. Con mucho amor y cariño esta bella familia les dice, chao, chao.